Hola, pues vamos a empezar ya con la historia de Inglaterra de Jane Austen. Vamos a empezar por el capítulo 1, por Enrique IV. Como os decía, he utilizado el libro de la historia de Inglaterra de la edición del año 93 de la British Library. Es un facsímil que se hizo con la colaboración de la que ha sido la autoridad sobre Jane Austen, que era Deirdre Lefay. Y como os decía, Jane Austen se denominaba a sí misma una historiadora parcial, prejuiciosa e ignorante. Esta obra os recuerdo que la escribió con 16 años, probablemente en un verano que pasó súper bien con su hermana Cassandra, se la dedica a su hermana Cassandra, y Cassandra hizo las ilustraciones de cada capítulo. Bueno, empezamos con Enrique IV. Es que tengo que respirar hondo porque estas historias son bastante tremendas. Os voy a contar primero lo que dice la historia de verdad. No os voy a contar todo, sino a grandes rasgos y relacionado con lo que nos cuenta Jane Austen. Enrique IV y esta historia tenéis que contextualizarla en la Guerra de los 100 años, que ocurrió entre los siglos XIV y XV entre Francia e Inglaterra. Y bueno, que se inició con Enrique III, el predecesor de Enrique IV de Inglaterra, que es de quien vamos a hablar hoy. Enrique IV nació en el castillo de Bolingbroke el 3 de abril de 1367 y falleció en el año 1413, a puntito de cumplir 46 años, en la abadía de Westminster. Fue rey desde el año 1399 hasta el año 1413. Y esto ya vamos a contextualizar, más o menos desde los 32 hasta los 46 años, por así decirlo. Como veis, los reinados aquí duraban poco menos que un telediario. Vamos a ver primero, antes de ser rey, porque llega a ser rey con 32 años, cuál es la vida de Enrique IV. Pues antes de ser rey, Enrique se casa con 13 años, en el año 1380, el 27 de julio, con María de Bohun, que tenía 11 años a la sazón. O sea, imaginaros, en 1380 se casan Enrique y María. Por supuesto, Enrique no era rey, ni tampoco estaba cerca de serlo, porque era hijo del tercer hijo de Enrique III, es decir, tenía mucha gente por delante, pero luego pues ya veréis cómo llega a ser rey. El caso es que él con 13 años y ella con 11 los casan en el castillo de Arundel, en Sussex. A mí esto me suena al Señor de los Anillos. Y María aporta al matrimonio los condados de Northampton y Hereford. Bueno, de este matrimonio nacen 7 hijos. El primero, Eduardo, nace y muere en 1382, tenía Enrique 15 años y María 13 años, y luego tienen 6 hijos más, entre ellos el que va a ser el siguiente, el sucesor, Enrique, que será el sucesor de su padre. Nació en el año 1387, cuando Enrique tenía 20 años y María tenía 18. Bueno, hay unos cuantos hijitos más, y María muere en el 4 de julio de 1394, muere con 25 años al dar a luz a su séptima hija, a Filipa. No me extraña, empezando con esas edades y al ritmo que tenían hijos, pues falleció. Y os comento a Filipa porque Filipa luego se casó con el rey Eric de Pomerania, que fue rey de Dinamarca, de Noruega y Suecia. Como veréis, las cosas se quedaban por ahí por casa. María falleció 5 años antes de que Enrique fuera coronado como rey, o sea que la corona ni la olió. Hacemos aquí una parada en la vida personal de Enrique, volveremos luego a ella, porque vamos a hablar de su vida militar. En el año 1387 hasta el 90, de los 20 a los 23 años, digamos que lidera y dirige una facción oponente a su primo, Ricardo II, que era rey a la sazón y además era rey legítimo. Que además os comentaré y ya os hablaré del rey Ricardo y de Enrique V, porque aquí está todo relacionado.
en el próximo capítulo cuando hablemos de Enrique V. Bueno, pues está Enrique IV liderando una facción oponente al rey Ricardo II, que por cierto subió al trono con 10 años, siendo heredero legítimo, y los dos primos, Ricardo y Enrique, eran de la misma edad. Nacieron los dos en el año 67, en 1367. Entonces, bueno, pues por una serie de conflictos, Ricardo destierra a su primo, Enrique, en el año 1398. Empiezan ahí los años que se llaman la tiranía de Ricardo II, y le promete al desterrarle, para que no se armara mucha revolución, que le iba a respetar los títulos, las tierras, todo. Enrique pertenecía a la familia Lancaster, que luego ya veremos más adelante que se produce la Guerra de las Rosas, etc. Bueno, Ricardo, para que la cosa no tenga mucho polvorín, le promete que le va a respetar todo, pero justo en el año 1399 fallece el padre de Enrique, que era tío del rey Ricardo, y Ricardo aprovecha la oportunidad y se desdice. Y dice, pues donde te prometí que te iba a respetar todo, ahora te lo confisco, tú no tienes nada. Y Enrique, que estaba en París, dice, perdón, esto vamos a verlo. Y de ese supuesto destierro que tenía 10 años o casi permanente, Enrique empieza a reclutar a un ejército, invade Inglaterra, mientras, bueno, Ricardo estaba por Irlanda haciendo otras cosillas que ya os contaré, y le fue muy fácil capturar a Ricardo II, y Ricardo II pues renunció de una manera bastante fácil al trono. Estamos en el año 1399. Ricardo II acaba en prisión. Una cosa que hace Enrique bastante bien, Enrique IV, es que no lo asesina, pero claro, siempre los reyes tienen a los que están a favor y en contra. Y los que estaban a favor de Ricardo II, que era el legítimo heredero, pues se oponían a que Enrique IV fuera rey. Para no causar males mayores, hete aquí que Ricardo II fallece al año siguiente, en el año 1400, con 33 años, en la prisión, presuntamente de inanición, o a lo mejor lo envenenaron. No se sabe. El caso es que a Enrique V le pareció que era mejor no tener a Ricardo cerca ni a sus acólitos. Ricardo II, que era un hombre guapo, alto, refinado, le gustaban las artes. Bueno, pues si queréis saber más de él, Shakespeare escribió una obra, Ricardo II, en la que le ponía de mal gobernante, ser el origen de la guerra posterior de las Rosas, que aunque los historiadores no están de acuerdo, bueno, pues Shakespeare da su opinión en esa obra. Y entonces volvemos a su vida privada. Se casa en el año 1403, el 7 de febrero, con Juana de Navarra. Y aquí yo os quería hablar de Juana porque me parece súper interesante. Juana de Navarra nació en Pamplona en el año 1370, era 3 años más joven que Enrique. Y falleció casi con 67 años en Sussex, pues la verdad es que muy bien. Era hija de Carlos II, el malo, rey de Navarra, y de Juana de Francia. Para compensar, su abuelo por parte materna, es decir, el padre de Juana de Francia, era Juan II el Bueno. Así que la cosa se quedó equilibrada. Juana de Navarra tuvo 2 matrimonios. Cuando se casó con Enrique no era su primer matrimonio. El primero fue en el año 1386, con 16 años, se casa con Juan V de Bretaña. Por lo tanto, se hace reina de Bretaña y tiene 9 hijos, 4 hombres y 5 mujeres. Y enviuda de Juan V de Bretaña en el año 1399. Si os acordáis, 1399 es cuando Enrique dice, ¿cómo que me dejas sin nada a su primo Ricardo? Y vuelve a Inglaterra, destrona a Ricardo y se hace rey. Bueno, Enrique IV, que era muy estratega y que aspiraba realmente a que los tronos de Francia e Inglaterra se unificaran, pues decide que casarse con Juana de Navarra, a la sazón reina viuda de Bretaña, sería un buen matrimonio a pesar de los 9 hijos, etc. Bueno, se casa Juana con 33 años con Enrique IV en la Catedral de Winchester el 7 de febrero, y de este matrimonio no nació ningún hijo, sino que, bueno, Juana creo que era una mujer muy inteligente, por lo que vais a ver ahora, se llevaba muy bien con todos sus hijastros y de hecho apoyó a uno de ellos, a Enrique, que luego reinaría como Enrique V, en contra de todos los líos que tenía con su padre, marido de Juana,
bueno, pues ya sabes, cosas de estas. Juana y Enrique estuvieron casados 10 años, se queda viuda con 43 años. Pero aquí no acaba la historia. A pesar de haber apoyado a su hijastro Enrique V contra su padre, cuando Enrique V se hace rey, pues se la acusa a Juana de Navarra de brujería y de intentar envenenar a Enrique V, y entonces la encarcelan en el castillo de Pevensey, en Sussex, durante 4 años. Debió tener buen comportamiento, ella muy discreta, la liberan y llevó una vida súper tranquila, de manera que sobrevivió a su hijastro Enrique V y luego vivió muy tranquila con el sucesor de Enrique V, que fue Enrique VI, pues casi justo un día antes de cumplir los 67 años. Y la enterraron en la abadía de Canterbury junto a Enrique IV. Bueno, pues en este contexto, el capítulo de Jane Austen, que son capitulitos muy cortos, vamos a ver ahora cómo nos lo cuenta Jane Austen. Dice: Enrique IV ascendió al trono de Inglaterra con mucha satisfacción en el año 1399, tras imponerse a su primo y predecesor Ricardo II, quien renunció a su favor y se retiró el resto de sus días al castillo de Pomfret, donde fue asesinado. Bueno, esto es lo que nos dice Jane Austen. Fijaros, por un lado dice: es verdad que a Ricardo II le obligaron como a renunciar a favor de su primo Enrique, porque realmente Enrique tenía otros legítimos herederos antes que él, pero al abdicar Ricardo II en Enrique, pues ya no había nada que hacer, lo había dicho el rey, pues el rey siguiente, Enrique IV. Y lo que nos dice Jane, y debe ser lo que se decía en Inglaterra en aquellos días, es que Ricardo II había muerto envenenado. Ahí está la cosa. Nos dice Jane: hay que suponer que Enrique estaba casado, pues tenía 4 hijos, pero no está en mi poder informar a los lectores de quién era su mujer. Bueno, pues ya sabéis vosotros que era María de Bohun, la pobrecita que se casaron súper jovencitos, etc. Y nos sigue diciendo Jane: fuera como fuera, no vivió eternamente, sino que cayó enfermo, y su hijo, el príncipe de Gales, llegó y le arrebató la corona. De este suceso, el rey hizo un largo discurso, para el que debo referir al lector a las obras de Shakespeare, y el príncipe hizo otro más largo todavía, y así una vez que las cosas se arreglaron entre ellos, el rey falleció y le sucedió su hijo Enrique, que había vencido previamente a Sir William Gascoigne. Y esto es lo que nos cuenta Jane. Ya os digo, se lo debían estar pasando pipa. Pues con esto os dejo, y el siguiente capítulo será sobre Enrique V, si me vais siguiendo bien. Voy a intentar que lo comprendáis muy bien.